Para mí es un gusto tener hoy a María Fernanda Porras, Mafi, eh, para el resto de esta conversación. Mafi fue estudiante de la licenciatura de Economía del CIDE. Es una estudiante de la cual pues guardo los más gratos recuerdos. Su presencia en el salón pues iluminaba el salón, hacía pues mucho más motivante para mí dar la clase, y de verdad que es un gusto tenerla en este proyecto de entrevistas que estoy llevando a cabo. Eh, pues entonces me gustaría comenzar, Mafi, con que nos cuentes qué te motivó a estudiar economía, qué te motivó a estudiar economía en el CIDE. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Sonia, por tenerme aquí. Yo estoy muy feliz, amo mi alma mater y para mí fueron grandes 4 años en tu aula y en todas las aulas que recorrí. Entonces, gracias por darme esta oportunidad. Y ahora, ¿qué me motivó a estudiar economía y qué me motivó a estudiar economía en el CIDE? Pues a mí siempre me gustó muchísimo matemáticas. O sea, esa era como la razón o sea, yo quiero hacer algo que tenga la parte cuantitativa porque me gusta mucho, es algo que disfruto y también me gusta la parte de ciencias sociales. Entonces, cuando estaba haciendo la exploración de qué carrera quiero estudiar, decidí, porque a mí me encantaba también la parte de derecho, la parte de leyes y como parte regulatoria, dije, ¿qué voy a combinar esos dos intereses? Entonces, cuando estuve investigando, economía era la que mejor, la que más sentido hacía. Traía la parte cuantitativa y también la parte cualitativa que me emocionaba. Tienes toda la parte de reglas, regulación, competencia económica y también tienes toda la parte de matemáticas para sustentar la parte cualitativa. Y cuando estaba en la exploración de a dónde me voy, yo dije, ay, voy a aplicar todas las escuelas que pueda, ¿por qué no? O sea, sentía que era la cosa más relevante que hacer y ya después podía decidir. Me acuerdo que cuando llegué al CIDE, hice todo el proceso de admisión y se me hizo un proceso que me motivó a como a trabajar más duro, porque cada etapa era más difícil que la siguiente, entonces a mí me encanta eso que sea como un reto. Entonces, cuando vi que el proceso de admisión era un reto en sí, dije, ah, yo quiero seguir como retándome a mí misma para poder crecer, para poder desarrollar habilidades que tal vez en otro lugar no podría desarrollar. Y viendo la currícula y que era una educación como muy centrada en el estudiante y chiquita, me emocionó mucho y decidí que ya iba a dejar todos mis demás procesos, no los iba ni completar o si no los había empezado ni empezarlos y me iba, o sea, solo quedar con el CIDE porque era la que más atendía esas necesidades de poder tener la parte del reto, pero también una muy buena calidad educativa. Y ya estando en el CIDE, cuéntanos cómo fue tu experiencia académica en el sentido de eh, cómo fue evolucionando tu interés en temas específicos de economía. Bueno, yo desde siempre, o sea, te digo, me gustaba la parte regulatoria, me gustaba la parte de cuantitativa, pero también siempre supe que quería hacer una diferencia. Me interesaban mucho los temas de desarrollo económico, porque para mí la educación es la clave, es una inversión a muy largo plazo, pero sentía que la educación era lo que podía, o sea, lo que puede cambiar cualquier país y puede cambiar la trayectoria de vida de las personas. Entonces siempre tuve como este interés, pero una vez que entré a las aulas del CIDE, despertó aún más mi interés por la parte regulatoria y la competencia económica y todos estos temas micro se me hicieron como súper interesantes porque tuve excelentes clases. Excelentes clases que era pues sí me sigue interesando la parte de desarrollo económico como tal y la parte educativa, pero existe, o sea, existe un montón de otras formas de marcar la diferencia en la vida de las personas. Entonces, cuando estuve en el CIDE y tomé mis clases de competencia económica, pues en esas clases descubres que es lo que más trae junto la economía y tanto la parte regulatoria, pero también descubres la diferencia en la calidad de vida que puedes hacer de las personas. Entonces fue cuando dije, bueno, si hay competencia económica en el sistema financiero, pues bajan los costos y las personas pueden acceder al sistema financiero y eso los pone en un mejor lugar. Y esto aplica para todas las industrias. Entonces, o sea, como que tomar esas clases e irme dando cuenta de esas porciones fue como increíble para mí, fue como de, ya sea, o sea, como que me guió y tal vez cambió un poco el destino, porque yo decía, yo voy a salir del CID y tal vez directo irme a un doctorado para enfocarme en la parte de investigación, en economía y la educación.
pero una vez que ya estaba viendo todas estas clases, dije, sí quiero continuar mis estudios, pero también quiero poder trabajar en algún lugar en donde haya una parte de economía y regulación, y así fue como terminé en Banxico después del CIDE. A ver, si mi memoria no me falla, participaste en un reto de competencia económica y Sí. creo que ganaste uno de los primeros lugares en ese Sí. reto. Cuéntanos de qué se trató el trabajo que hiciste para poder ganar ese reto, cómo fue la experiencia y qué apoyos tuviste aquí en el CIDE para, pues, lograr este logro. Sí, durante mi último semestre de economía, si no mal recuerdo, señor, porque esto también fue hace mucho tiempo, tomé la clase de teoría de la competencia económica, que era una de las optativas, y como me interesaban todos estos temas, como que todavía hacía más sentido tomar esa clase. Entonces tomé esta clase y mientras tomaba la clase, el trabajo final era, bueno, participen en este concurso, que era la primera vez que la COFESE hacía el concurso de investigación en competencia económica y era siempre en parejas. Entonces yo tuve un excelente partner, una excelente pareja en este concurso porque creo que nos complementamos muy bien y decidimos investigar la demanda de hospitales Wow. en México. Entonces fue básicamente un modelo de competencia que no estaba viendo a la Ciudad de México y al área metropolitana, básicamente, para explicar cómo los precios de los hospitales fluctuaban por la cantidad de demanda que existía en los hospitales. Entonces, una vez que hicimos este documento, lo mandamos y luego lo presentamos. Yo fui la que no presentó mi compañero, lo presentó y después nos enteramos que habíamos ganado. Entonces, fue una experiencia increíble. Fue la primera vez que la COFES hacía este premio. Era tan importante la COFESE, o bueno, sí, era un premio bastante importante para la COFESE y la COFESE, de hecho, el presidente nos entregó el premio en septiembre de 2015, creo, o octubre de 2015, o sea, hace muchos años, pero... Y fue gracias a esta clase en donde o sea, tuvimos excelentes profesores que nos estaban dando toda la teoría. Luego hubo una forma de aplicar esa teoría y también poder ir con los profesores y siempre tener la puerta abierta. Claramente te pone más en el camino del éxito. Pues realmente sí, fue un súper logro haber ganado este primer concurso de competencia de la COFESE y con un tema pues tan relevante, ¿no? La salud. Eh, y luego en tu tesina, ¿con quién trabajaste? ¿Qué tema desarrollaste? ¿Y qué conclusiones llegaste luego de tu proceso de investigación? La tesina la trabajé con el doctor Fausto Hernández, que fue un gran mentor y fue increíble poder trabajar con él. Creo que en realidad durante mi estancia en el CIDE pude convivir a todos los profesores que estaban en la división de economía, entonces siempre podía aprender de absolutamente todos, lo cual para mí era una gran oportunidad. Mi tesina habló de cómo se distribuye el ingreso de gobierno en el ramo 33 y me enfoqué de nuevo en ciertos aspectos claves como educación, salud y como el presupuesto no estaba perfectamente localizado, sino que había ahí un problema en cómo se asignaba el presupuesto, si era año de elecciones o no era año de elecciones. Entonces, básicamente ese fue el tema de la tesina. Y después ya me fui a trabajar en temas completamente distintos, Sonia. De todas formas, creo que pues en el curso de tu licenciatura fuiste enfocando tu interés a temas de diseño de políticas públicas. Sí. Y, y entonces me gustaría que nos hablaras de tu primera experiencia laboral y ya luego cómo lo que ya traías de la licenciatura junto con la experiencia laboral inicial te ayudó a decidirte por una maestría y cuéntanos cómo fue ese proceso de decisión. Sí, bueno, yo saliendo del CIDE tenía la oportunidad de o irme a la COFESE o irme a Banjico, pero yo tenía todavía la espinita de quiero seguir estudiando y Banjico es como la institución porque apoya muchísimo que te vayas a estudiar una maestría o un doctorado y sobre todo en el extranjero. Entonces dije, creo que debería tener esa parte, más creo que el sueño de cualquier economista es pisar Banco de México y trabajar ahí, o al menos en
en algún momento de tu vida. Entonces dije, bueno, voy a ir y además me gustaba muchísimo el trabajo que era, cuando estuve en México estuve dentro del área de evaluación de servicios financieros que trataba de competencia económica, inclusión financiera, educación financiera y temas regulatorios del sistema financiero. Entonces para mí era como, es todo lo que me gusta en el sistema financiero. Entonces creo que era una gran oportunidad. Entré a trabajar ahí y tuve excelentes mentores también en Banjico que me impulsaron a, si quieres irte a hacer un doctorado, esto es lo que deberías hacer, si quieres hacer una maestría, esto es lo otro que deberías hacer, deberías enfocarte en trabajar en tu score del GRE y deberías enfocarte en cómo escribir un statement of purpose y me iban guiando en el proceso de la aplicación a la maestría o del doctorado. Entonces, desde que entré en Banjico, pude hacer esta introspección de qué es realmente lo que quiero hacer para comentárselas a mi jefe y mi jefe me fue guiando de, mira, para hacer el doctorado necesitarías hacer esto, si quieres hacer una maestría, tendrías que hacer esto. Entonces yo tenía mi Excel, me acuerdo perfecto, de todos los programas que me gustaban en ese instante, porque sí, de, ay, ¿qué necesito para cada programa? Y como fue pasando el tiempo, me seguía interesando la investigación, pero quería hacer algo mucho más aplicado, entonces por eso opté por irme a una maestría, porque durante mi tiempo en Banjico, pues tuve la oportunidad de escribir, o sea, de lanzar una encuesta a nivel nacional. Y también tuve la oportunidad de escribir un documento que después se convirtió en una iniciativa de ley para que menores pudieran abrir una cuenta de banco. Entonces tuve como todas estas experiencias en donde quería continuar haciendo cosas que fueran súper aplicadas y no tanto la parte de investigación. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, bueno, ahora ya podemos tachar todos los programas de doctorado de mi lista y me puedo enfocar solamente en los de maestría. Y cuando estaba aplicando a la maestría, quería hacer algo en política pública. Todavía me quería seguir enfocando en temas de desarrollo. Como te había comentado, esta fue como algo que toda mi vida he estado presente y que sigo creyendo. Y decidí aplicar a 8 programas de maestría y después decidir cuando me llegó, me acuerdo perfecto, me llegó la carta de aceptación de Stanford y grité de la emoción en la oficina para irme a hacer una maestría en política internacional, especializándome en política de la tecnología. Y me podía, o sea, lo interesante de este programa es que me podía enfocar o en la parte de la tecnología o en la parte de desarrollo económico. Entonces dije, bueno, ahí puedo ir explorando mis intereses y ver qué decido. Una vez que llegué a Stanford, Sonia, no te voy a mentir, el CIDE me dio todas las herramientas que decía, todos los temas de desarrollo los domino. O sea, venía a ser como sí, una revisión de los temas que ya dominé durante mi estancia en el CIDE, porque el CIDE me preparó demasiado bien para esos temas. Entonces fue cuando dije, bueno, si estos temas ya los conozco, quiero probar algo nuevo y seguir como haciendo más grande mi ventana de conocimiento. Entonces, por eso me dediqué completamente en política de la tecnología, que era un tema completamente nuevo para mí. Creo que todavía es un tema bastante nuevo en México. Entonces, decidí tomar como ese paso a enfocarme completamente en algo distinto, pero nunca perder de vista la parte de desarrollo o de la parte de impacto. ¿Cómo puedo seguir teniendo impacto en diferentes poblaciones? Y creo que he seguido haciendo eso. Pues me parece inspirador que por una parte digas que en el CIDE recibiste pues una excelente formación en temas de desarrollo, regulación, competencia que te ayudaron en la maestría, pero que al mismo tiempo te saliste de la zona de confort para buscar aprender cosas en un área nueva para ti. Este, y luego que acabas la maestría de Stanford, ¿cómo, cómo fue volver al mercado laboral? ¿Cuál fue tu primer trabajo luego de la maestría? Bueno, fue un poco difícil volver al mercado laboral porque estaba pasando todo lo de COVID. O sea, todavía Ujú. estábamos en épocas de COVID. O sea, a mí me tocó la experiencia de la maestría en donde, sí, como 5/6 partes de mi maestría fueron, o 2/3 partes de la maestría fueron remotas, lo cual no fue Wow. ideal. Y obviamente en la búsqueda de trabajo, pues todavía seguíamos con altos índices de COVID. Entonces, el mercado estaba en un momento en donde podías conseguir trabajo, pero también estaban siendo un poco
precavidos en ofrecer trabajo. Entonces, yo sabía que quería, yo había tenido, durante Stanford tuve la experiencia de ir al Banco Mundial a hacer mi pasantía de verano, lo cual Ujú. fue una excelente experiencia para conocer esa parte donde se hace tanta política de desarrollo, pero yo ya estaba muy metida en los temas de política de la tecnología. Entonces, que estaba muy metida en los temas de política y la tecnología, dije, quiero intentar el sector privado. Yo venía del sector público, ya había intentado durante el verano los organismos internacionales y creo que lo único que le faltaba a mi lista para ver qué es lo que más me gustaba era el sector privado. Entonces, me enfoqué el último año de mi maestría en hablar con un montón de gente que hubiera estado en Stanford o que hubiera estado en el CIDI, que hubiera hecho lo mismo, para entender cómo podía llegar a hacer algo de política de tecnología en una de las grandes corporaciones de tecnología como son Facebook, Twitter, Google, Microsoft o TikTok en este caso. Hablé con muchísimas personas y en mi último trimestre de la maestría apliqué a una posición en TikTok en política de anuncios para Norteamérica. En general era todo Américas porque todavía no se separaba, pero nada, tenían monetizado los mercados de Canadá y Estados Unidos. Apliqué otra vez, me encantó como la dinámica con el equipo cuando los conocí en la entrevista y dije, creo que este es el lugar para mí y dije, voy a tratar un rato y ya, si no, seguramente después me puedo cambiar. Y también era como mi primera entrada al mundo de tecnología y especialmente al sector privado después de venir de tanto tiempo de estar en el sector público, porque estuve 4 años en Banjico. Entonces, la idea de irme a política de anuncios y no a política en general de contenido es que el contenido puede llegar a, o sea, creo que tienes mucho más impacto en la parte de contenido porque realmente puedes asegurarte que o sea, en general no hay mucho menor en la plataforma o no debería haber menores en la plataforma, pero te puedes asegurar que que el contenido sea apto para la edad de las personas que están viendo este contenido en la plataforma, puedes asegurarte disminuir la desinformación en redes sociales, especialmente o sea, durante tiempos políticos fuertes, como pasó en 2020, 2021, 22 en Estados Unidos, o en México también en las elecciones que vienen en el 2024. Pero me decidí ir a la parte de anuncios, en donde todo el contenido es pagado, y dije, seguramente me va a tocar un poco menos fuerte, contenido un poco menos fuerte, pero voy a poder seguir teniendo impacto. Y uno de los ejemplos que me acuerdo, llevaba como 6 meses aquí en TikTok y había un caso de servicios financieros que no estaban regulados. Entonces, como yo tenía toda la experiencia de servicios regulados, de servicios financieros y la regulación, fue muy fácil crear una política que pudiera proteger a los usuarios que estaban viendo estos anuncios. Entonces seguía teniendo esa parte de impacto y además TikTok ya después me ha dado muchas oportunidades de seguir desarrollándome y seguir creciendo dentro de la empresa. Entonces, así fue como llegué a TikTok en políticas de anuncios. Pues qué interesante lo que nos cuentas. Ahora me gustaría que nos dijeras en tu percepción, ¿cuáles son los temas de política de tecnología como más relevantes hoy y en el futuro inmediato? Yo creo que hay dos temas, Sonia, que son extremadamente relevantes y o sea, para ahorita y para el futuro cercano. Uno es cómo o sea, cómo las plataformas de tecnología y redes sociales pueden influir en cómo las personas perciben el contenido y los hechos que están pasando. Entonces, existe una ventana gigante para la desinformación política, médica y cualquier tipo de desinformación. Entonces, uno. Y el otro es en la parte de anuncios, la parte en donde ya no sabes qué sí es un anuncio y qué no, porque se mezcla la parte orgánica, que es lo que está poniendo la gente, y la parte pagada, que también están pagando los anunciantes. Y ese espacio en donde se juntan las dos, creo que es un espacio en donde puede también haber mucha desinformación y también puede influenciar mucho a distintos grupos de personas para un cometido o para un comportamiento específico. Entonces, creo que esos son cosas que las plataformas van a tener que ver cómo lidiar con ese tipo de contenido y cuáles son las mejores estrategias para Claro, claro. manejarlo. A ver, y tengo una curiosidad personal. Yo pienso que en estas plataformas
de las cuales no soy usuaria, lo tengo que confesar. Este, creo que hay un sesgo como autogenerado, pues, en el siguiente sentido, de que tú te conectas con las personas como más cercanas a ti, no solamente por lazos de amistad o de familia, sino también por afinidad en tal vez opiniones políticas o, eh, bueno, opiniones a nivel general. Entonces eso creo que sí genera un poco ese fenómeno que hablas de la desinformación, porque como que si te metes en una burbuja en donde todos los que están contigo en las redes piensan parecido, etcétera, no te das cuenta de que pues hay muchos otros grupos de población que no piensan como tú, que bueno, viven una realidad diferente. Completamente distinta. ¿Nos puedes hablar un poco de ese tema que, bueno, Sí, para mí es sí, una o curiosidad? sea, justo, o sea, todo lo que dices tiene, o sea, estoy totalmente de acuerdo, Sonia. Creamos, o sea, en estas redes sociales, creamos estas redes de voy a estar consumiendo la misma información que ya creo, entonces nada más refuerzas ese como conocimiento, si lo vuelves más fuerte y más como todo el mundo está pensando lo mismo que yo. Pero también existe otra cosa en donde, aunque no estén pensando todo lo mismo que tú, puede parecer que todo el mundo está pensando lo mismo que tú o lo opuesto a ti. Hay muchos casos en donde en Twitter, por ejemplo, se ha visto, hice un poco de investigación de esto durante la maestría, que en Twitter había gobiernos que estaban haciendo que ciertos hashtags se viralizaran más o que salían en los trending topics de la plataforma. Entonces, si tú estás del otro lado, y tal vez sí, la mayoría de la población piensa como tú, pero si estás viendo que en los trending topics la gente no piensa como tú, tal vez te sientes como una persona que está afuera de esa mayoría, entonces tal vez te aíslas más o empiezas a cambiar tus pensamientos para alinearte más con la mayoría. Entonces sí hay un montón de literatura al respecto y sí es impresionante cómo tú mismo creas estos echo chambers o estas como burbujas de conocimiento y cómo también puedes cambiar de burbuja de conocimiento, depende de lo que la plataforma te esté enseñando o de las cosas que se vuelven virales en las plataformas. Pues sí, pues sí. Sí, es un fenómeno interesante porque al mismo tiempo que puede promover la apertura, como dices tú, si vas viendo que hay unos tópicos que son tendencia y que tú no has considerado o de los cuales no tienes información, vas y lo buscas, pero al mismo tiempo puede generar una suerte de rechazo a todo aquello de lo que no te interesa tener Sí, información, ¿no? O sea, es como, exacto. se me hace como, no sé cómo decirlo, bipolar un poquito las posibles reacciones que se pueden Sí. generar. Porque lo que sí me queda claro, y yo no sé, desmiénteme si no es así, es que las redes sociales como que por alguna razón generan comportamientos impulsivos en la gente al momento de emitir opiniones o de reaccionar ante determinada información. Sí, y también lo que puede pasar es que como estás detrás de una computadora, te escondes y luego puedes empezar a tener estos comportamientos de incluso odio, rechazo hacia ciertos tópicos y sacar una personalidad que tal vez no tendrías o sea, enfrente de la persona. Y esto sí se ve Exacto. también mucho en las redes sociales y por eso también existen un montón de reglas que las redes sociales están creando para regular este tipo de comportamiento y asegurar que, aunque no o sea, no prevenir el diálogo y seguir siendo un espacio abierto de diálogo, que siga siendo un espacio de diálogo, pero respetuoso. ¿Y a ti te parece que esas como reglas de comportamiento deben existir solo dentro de las determinadas plataformas o te parecería que debería haber un ente regulatorio externo a las plataformas que trate de dar como directivas de cómo deberían ser esas reglas de comportamiento?
Ay, ese es un muy buen tema, Sonia. Creo que hay argumentos en favor y en contra de ambos, porque si tienes un ente externo que regule este tipo de contenido, no creo que sea 100% malo, pero entonces se podría volver como muy paternalista y tal vez si tenemos diferentes reglas de comportamiento en cada país, como el Internet no tiene fronteras y es súper difícil como geolocalizar el contenido nada más, se va a volver, o sea, se puede volver como incluso un arma para los gobiernos en donde puedan poner ciertas reglas que los beneficien a ellos, pero afecten a sus, o sea, sus contrincantes políticos. Entonces se vuelve un Ujú. tema bastante interesante. Si es por parte del gobierno, si es a un tipo de auditor externo, tal vez tenga más sentido, pero también tienes que ver qué cosas permiten ciertos gobiernos en estas plataformas y qué no. Porque el debate normalmente está centrado entre Estados Unidos y la Unión Europea, que tienen dos visiones al respecto. Pues sí, realmente son, creo que tópicos que ameritan mucha investigación y discusión, este, y bueno, vas viendo cómo evolucionan también los temas de interés, ¿no? A lo largo del Sí. tiempo. Sí, y yo empecé enfocada en educación y ahora estoy interesada en estos temas. O sea, igual siguen siendo temas regulatorios, igual tienen un componente de política no pública, pero en el sector privado que se me hace súper interesante. ¿Y a ti, qué te parece el hecho que algunos gobiernos, como por ejemplo el del Reino Unido, estén prohibiendo el uso de celulares en las escuelas, no solo durante las clases, que es una regla que la mayoría de las escuelas Es que las tiene. pone, ¿no? Pero también en los tiempos de descanso? ¿A ti te parece que es una política acertada o que tal vez vaya a generar comportamientos de uso de este tipo de aparatos de una manera como escondida, o algo por el estilo? Yo creo que el problema, o sea, creo que el problema es que tal vez, o sea, como todo se puede usar para muy buenos propósitos o para propósitos nefarios. Entonces, yo creo que si tenemos, o sea, si los niños empezaron, o sea, pueden usar la tecnología y todas estas reglas de uso de tecnología, creo que tienen mucho sentido, pero también no podemos regularla tanto que les quitemos acceso a esa tecnología, porque creo que estas tecnologías también pueden ser una gran herramienta de aprendizaje. Tal vez haya personas, yo creo que la educación en unos cuantos años va a ser, o sea, va a revolucionar para atender las diferentes necesidades de aprendizaje que tienen las personas, porque no todos aprendemos igual, no todos consumimos el conocimiento de la misma forma, entonces tal vez con estas nuevas tecnologías podemos hacer contenido mucho más hecho a la medida para todas estas diferentes formas de aprendizaje que tienen los niños, incluso los adultos, y que, o sea, si las restringimos demasiado, podemos también prevenir ese desarrollo porque no lo están usando. Fíjate que hay un tópico que también me parece súper interesante y me gustaría comentártelo pues, por tu interés tanto en educación como en este tema de las tecnologías. Es que tengo hijos adolescentes que vivieron la época de la pandemia tomando clases en línea y, y como que me di cuenta que su capacidad de resolver problemas de matemáticas usando lápiz y papel, que no era la manera como tradicional, Sí. y que me parece que sí lleva a la reflexión, ¿no? O sea, de poner los datos del problema, cuál es el procedimiento que es más adecuado a la resolución de este problema y finalmente la obtención de la solución. ¿A ti te parece que esa es una habilidad que hay que seguir promoviendo o que en el futuro no va a tener ningún caso? Ay, es que a mí me sigue gustando mucho hacer mis cuentas a papel a veces, pero creo que es una gran habilidad poder hacerlo sin papel y poder hacerlo al momento. Creo que vamos a tener, o sea, creo que la educación va a revolucionar en donde si la persona necesita el papel y la pluma
para poder hacer estas operaciones y entender todo el problema, lo tiene que seguir usando, pero creo que hay muchas personas que pueden hacer, o sea, tener todas las ideas súper claras en su cabeza y que pueden saltarse ese paso. Creo que es bueno siempre y cuando en los dos casos se puede evaluar que la persona sí tenga el problema claro en su cabeza, que creo que eso es lo que te da el papel versus nada más pensarlo todo y no estar anotando, no estar haciendo todo este tipo de anotaciones. Yo me acuerdo cuando estaba en la carrera, para mí anotar todos los supuestos de economía era clave para que no se me olvidara nada o para que no perder esa parte de, sí, para no perder ningún detalle entre mi memoria, pero creo que están, o sea, los niños y las nuevas generaciones están viviendo una época en donde pueden tal vez consumir mucha más información, extraer los detalles más importantes de una forma rápida y recordarlos. Entonces, creo que si hay personas que tienen esa habilidad, deberían poder usarlas. Pero en la escuela por Zoom sí creo que es un poco más complicado porque, de nuevo, este tipo, o sea, creo que entramos al mundo de Zoom y de las clases virtuales sin estar preparado para ellas y sin haber hecho toda esa parte de investigación de cómo aprenden las personas y qué les sirve más a las personas cuando toman una clase de manera virtual. Yo creo que era bastante difícil incluso para mí tomar clases virtuales. Pues sí, yo creo que por una parte el rol de la tecnología en esa circunstancia particular fue vital. Yo creo que si eso hubiese ocurrido en la época que yo era adolescente, quiero decir, la pandemia, yo fácilmente hubiese perdido 1 o 2 años 2 años. escolares. Sí, Creo que esta generación de jóvenes no perdió años escolares. Sin embargo, sí creo que la adquisición de conocimiento es un fenómeno bastante social. sí, Yo creo que no es tan aislado como muchos creeríamos. Entonces exacto. creo que en particular para los jóvenes no fue fácil estar separados de sus compañeros, ¿no? Y Entonces porque como también que, aprendes técnicas de la persona que está al lado, Sonia. O sea, yo me sí, acuerdo de todos los problem sets que tuvimos durante mi época del CIDE y las cosas que más me ayudaron a resolverlo no era sentarme yo sola y hacerlos, era discutir estos problemas con toda mi clase o con un grupo pequeño y poder decir, es que yo aprendí esto y yo vi este supuesto que tú no viste y creo que eso es lo que hace que el conocimiento se vaya esparciendo aún más. Entonces, creo que las nuevas tecnologías sí pueden ayudar a democratizar el conocimiento y a que todo el mundo tenga acceso, pero se tienen que hacer de cierta forma y pueden ayudar a diferentes formas de aprendizaje, pero sí necesitamos asegurar que todavía existan estos espacios en donde la gente pueda compartir y no nada más sea a través de una pantalla. pues estoy realmente encantada pues de verte, de estar conversando contigo de todos estos temas que considero interesantes. Me gustaría terminar esta conversación pidiéndote que si puedes enviar un mensaje a una persona que en este momento está en México decidiendo si estudiar economía y si hacerlo en el CIDE. O sea, para mí economía me dio tantas herramientas de cómo pensar, cómo utilizar tanto información cualitativa como cuantitativa para informar decisiones, que creo que economía es una gran decisión de carrera. Y para mí el CIDE, lo dije cuando entré, lo dije cuando salí y lo sigo diciendo hoy, es una gran institución porque tiene a profesores de súper alta calidad, profesores que siempre tienen la puerta abierta y tienes, o sea, tienes todo el conocimiento ahí que luego llegas a instituciones de nombre, de mucho nombre en el extranjero y sigues diciendo el conocimiento que me dio el CIDE y las habilidades que me dio el CIDE me siguen sirviendo incluso 8 años después de graduarte. Entonces, no podría recomendar más el CIDE. Tiene a los mejores profesores y fueron 4 grandes años formativos en mi vida en donde aprendí mucho, conocí a personas increíbles y estoy muy agradecida, porque no estaría en donde estoy hoy sin el SIDA, entonces siempre voy a estar agradecida a esta institución. No lo puedo recomendar más. Pues muchísimas gracias, Mafi, por haber aceptado tener esta conversación y bueno, por tus palabras hacia nosotros como profesores y al CIE como
institución. Gracias a Gracias ti, de Sonia. nuevo y espero que sigamos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias por todo. Bye. Bye.